todo lo todo lo avanzado, avanzado más más todos los todos los temas del temas del tercer tercer parcial. parcial. Por eso Por era eso mi era mi preocupación preocupación para para... darles neurología. Es un tema largo, pero es importante. Y ya para ustedes va a ser un poco fácil porque marchas, desde el primer día de clases hemos hablado marchas, escala de Glasgow y fácil. Entonces, esa parte va a ser fácil para ustedes porque es como repetir. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo están ustedes en sus trabajos del CD, jóvenes? Porque hubieron alumnos que me hablaron para que puedan ir al laboratorio. Parece que les faltaba la firma. ¿No tuvieron problemas para hacer el CD, jóvenes? No, doctora. Doctora, no, doctora. ¿Ya están haciendo? Sí, Sí, doctora. sí, doctora. Ah, qué bueno. A ver, ¿dónde está? ¿Lo ven la diapositiva? Sí, Sí, doctora. doctora. Está claro, ¿no? Entonces vamos a comenzar la semiología del sistema nervioso. Como ven ahí, lo importante es el cerebro y también todo lo que es la parte de los plexos, plexo braquial, plexo cervical. Yo en, como trabajo práctico les daba para que me hagan y me dibujen. Al final del trabajo práctico me van a hacer, anótense, me van a dibujar y me van a poner todo lo que es plexo cervical, las terminaciones, plexo braquial, plexo sacro, ¿ya? Son los tres dibujados y van a describir todo lo que se va a ir hacia este. Otro que sería trigémino y facial. ¿Ya? Su núcleo de origen, núcleo aparente, núcleo real y aparente, y dónde termina y en qué nervio termina. ¿Lo anotaron? Please. Ya. ¿Lo Entonces, pueden eso repetir? me lo van a preparar para el examen final, como trabajo práctico del examen final. Doctora, ¿eso hay que entregárselo el día que vamos a dar el examen final? Sí, En hoja de cuadernillo. en hoja de cuadernillo. Sí, tienen que dibujar. Sería su trabajo práctico de neurología. Para el final, no tercer parcial, para el final. El del tercer parcial solamente es el CD. Para el final sería este trabajo práctico. Yo les voy a volver a mandar el mensaje en el grupo, ¿ya? Pero para que ustedes vayan ya sabiendo que tienen un trabajo práctico. Bueno, vamos a comenzar. Anatómicamente, el sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y periférico, ¿no? El central está más que todo en la parte cognoscitiva y en la parte motora. En cambio, el periférico va a ir a la parte sensitiva, en la parte del comportamiento espero lo vamos a recibir, y la parte del sistema autonómico del sistema nervioso. Ese es el resumen anatómico.
y vamos a hacer nuestra propia historia clínica de un paciente con problemas neurológicos. Para eso vamos a hacer la afiliación y vamos a buscar el grupo étnico. Por ejemplo, lo, eh, todas las personas que nacen y son de Malasia, polisemia, a ver, vamos a recibir a su compañero. Tienen el problema de síndrome de Parkinson. Ya ustedes ya conocen a los pacientes con Parkinson, ¿no? La marcha, la fascie. Los anglosajones tienen esclerosis múltiple, que es una enfermedad genética que va a destacarse primeramente en una distonía y de la encefalopatía infantil. Por ejemplo, en las esclerosis múltiple, que piensan que es una enfermedad hereditaria, que va a provocarse más que todo en... Entonces, muchas veces es hallazgo, esa esclerosis múltiple. En los filipinos y la raza negra, de lógica es la tuberculosis. Es lo más, en gran porcentaje, un 70 a 80%, muy frecuente la tuberculosis a nivel cerebral. O sea, hacen meningia, meningitis tuberculosis. Luego tenemos según la residencia. Según la residencia, por ejemplo, los que viven en África son propensos a las meningitis, que puede ser parálisis infantil. En la parálisis infantil, por ejemplo, es por falta de vacuna, ¿ya? En la poliomielitis, cisticercosis, y en las personas que viven en el Asia, en la parte de Europa, están las paraplegias tropicales que se ven en muchos países por las micosis, en especial en climas secos, en los valles de San Joaquín, por ejemplo, es muy frecuente los problemas neurológicos parapléjicos tropicales. Veamos según la edad, ¿qué va a afectar en la infancia, en la adolescencia y en la persona adulta? En los niños vienen los procesos sépticos, virales, ¿ya? La poliomielitis por falta de vacuna, encefalitis, meningitis. En los adolescentes, las famosas migrañas. Se dice que las migrañas es hereditario. Si la mamá o el papá tienen migraña, entonces automáticamente el niño o el joven llega a tener migraña. Vienen las epilepsias idiopáticas y los síncopes vasomotores. En los adultos mayores, ¿qué es lo que está pasando? Los aneurismas cerebrales, los tumores cerebrales, las inflamaciones de las meningias, accidentes cerebrovascular, los traumatismos encefalocraneal, que va a afectar el sistema nervioso desde el cerebro. Las fracturas de columna, por ejemplo, que van a dañar todo lo que es médula, y hacen hipotrofias musculares. ¿Por qué? Por el problema cerebral que llegan a tener. Hacen hipercinesias, hiporreflexias, y en las personas mayores viene la senectud, o sea, la disminución de los reflejos, alteraciones de coordinación, de marcha y los cambios de carácter de la persona. También afecta la concentración y percepción de las cosas. En el cambio de carácter es importante porque hasta ustedes mismos dicen, este tiene un mal carácter o este tiene un buen carácter. Entonces va a afectar en el sistema nervioso esos cambios de carácter. Según el sexo, vamos a ver en mujeres y en varones. En mujeres, según las menstruaciones, por ejemplo, pueden dar a muchas personas las crisis epilépticas, las migrañas, hay dolores migrañosos. En los varones, los problemas de neurofibromas o enfermedades de la herencia recesiva. Estos neurofibromas lo transmite la mujer, la mamá, pero el que enferma es el varón. Por eso que
es hereditario también, ¿no? Ahí vamos a ver entonces los varones, el neurofibroma. Según la profesión y según el hábito, vamos a ver que el abuso de alcohol, ¿no? Van a dar una enfermedad de Wernicke, que es un síndrome de Korsakov. El tabaco, que nos va a provocar ambliopía y aterosclerosis. El VIH, ese es un problema actualmente que nos da abscesos a nivel cerebral. Cuando vienen con una meningitis y se ven numerosos abscesos en el cerebro, entonces para nosotros le pedimos VIH, ¿ya? Entonces, son síndromes neurológicos que es muy frecuente actualmente los abscesos cerebrales. Antecedentes familiares. En la enfermedad heredofamiliares del sistema nervioso, por ejemplo, vamos a ver las jaquecas. Las jaquecas es el 80%, ¿no? Que se dice, igual que la migraña, que viene hereditariamente. A ver, espera un ratito, vamos a recibir a su compañero. Las paraplegias espásticas familiares, las degenerativas a nivel central de la retina, la corea, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado en una clase en la corea? Eh, y la ataxia de Friedrich, que es donde nos va a provocar una atrofia oligopontocerebelosa. ¿Se acuerdan dónde está eso, no? A nivel cerebral. Estos van a hacer una distrofia muscular. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Por qué viene a consultar un paciente con problemas neurológicos? 1, dolor. 2, cefaleas. 3, mareos. 4, puede ser convulsiones, parestesias, parálisis, trastornos en la visión, trastornos del sueño, cambio de carácter, ¿ya? Entonces, son problemas neurológicos que el paciente va a ir al neurólogo a consultar. En la enfermedad actual es importante el interrogatorio y la exploración clínica que ahora les vamos a mostrar. ¿Y qué vamos a ir a ver? Con el interrogatorio y la exploración clínica vamos a tener un diagnóstico anatómico. Van a anotarse bien estos diagnósticos anatómicos, diagnósticos etiológicos, como en la primera clase, que les di variedad de diagnósticos. Cuando se habla de síntomas y signos neurológicos y exámenes de laboratorio, neurofisiológicos y radiológicos, estamos frente a un diagnóstico etiológico, la causa. Y si estamos en un diagnóstico neurológico, describimos los síntomas y el comienzo y la evolución del paciente. Ahora veamos el dolor. El dolor puede ser rápido, retardado, superficial o profundo. ¿Cuándo es rápido? Cuando el paciente percibe inmediatamente el dolor. Retardado, cuando se percibe el dolor discretamente o difuso, o sea, no localiza dónde le duele. Si ustedes le preguntan al paciente dónde te duele, él les va a decir, me duele en el hombro, el pie, no, me duele en el otro hombro. Entonces, él está localizando todo. Dolor superficial. Aquí el paciente localiza con precisión, como decir, me duele como si me quemara, ¿ya? Y me duele, por ejemplo, el dedo o la mano o la mitad de mi cara. Entonces, ahí inmediatamente nos dice dónde le duele. En el dolor profundo, acá sería un dolor difuso, ya tienen una sensación sorda y viene por los receptores viscerales a nivel muscular y de los huesos. El dolor funicular viene de todo lo que es columna, ¿no? Aquí hay una diferencia de
que puede ser unilateral o contractura de la región lumbar, dorsal, o tal vez cervical o la región sacra. El dolor radicular, este va a ser por la compresión de las raíces de los nervios a nivel de la médula. Pero aquí la compresión puede ser por una alteración que habíamos visto en la anterior clase, por unos osteofitos, ¿se acuerdan? Aplastamiento de las vértebras que pueden dañar los nervios radiculares. Estos son muy violentos, paroxísticos, que se irradian bilateralmente, tanto a la derecha como a la izquierda. El dolor medular es que estos dolores va a afectar todo lo que es el cordón posterior, ¿ya? Cordones posteriores que van a motivar a una disestesia, en especial en los miembros inferiores. Ellos van a sentir el dolor en miembros inferiores. También tenemos el dolor psicógeno, que aquí vamos a ver la diferencia por la sensibilidad del dolor. Ustedes ya saben que cuando piensen que sea un dolor psicógeno, hacer compresiones en la apófisis mastoidea. Dolor referido es un dolor profundo proyectado a distancia que corresponde por inervación segmentaria. Para eso van a ser los plexos, para saber. Porque puede que diga, me duele mis dos últimos dedos, qué nervios están viniendo a estos dos dedos y hacia dónde va a ir. O sea, la lesión puede ser a nivel cervical, porque vamos a hacer el plexo braquial, pero él refiere los dedos. Miren ahí el dolor referido. El dolor irradiado es superficial y profundo, que se va a irradiar en las raíces posteriores de los nervios sensitivos. El dolor neurítico o neuralgias, en esto el paciente va a referir la persistencia que se mantiene el dolor y en la parte motora, por tracción, palpación a nivel de los troncos. Vamos a ver conceptos, por ejemplo. ¿Qué es la hiperpatía? La hiperpatía se ve que hay una hiperestesia cutánea, hiperálgica, con dolor espontáneo, que va a referir. En este caso, por ejemplo, si a un paciente le amputan el miembro inferior derecho, el paciente va a referir que le duele el pie derecho. Cuando ustedes le pregunten, ¿qué le duele mi pie derecho? Pero sin embargo, tiene amputado el pie derecho. A eso se llama dolor fantasma de miembro inferior amputado. La parestesia, ¿qué es la parestesia? Es una sensación de hormigueo que refiere el paciente, pero sin ninguna estimulación externa. Por ejemplo, que uno puede hacerle el frío, el calor, o ustedes al examinar pueden provocar pinchazo, que el paciente refiere en un pseudo calambre. Disestesia. La disestesia es la sensación anormal de la calidad del dolor. O sea, esto es con estímulo que va determinando una sensación muy distinta. El síndrome talámico. En este síndrome talámico va a dar aura en la crisis epiléptica. O sea, el paciente va a referir cefaleas y él va a decir, me va a dar mis convulsiones, ¿no? Mi crisis epiléptica. A eso se llama aura, que le está avisando que le va a venir su crisis epiléptica. Convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son crisis de contracciones muscular. Puede ser más o menos generalizado que se produce de manera violenta, o sea, casi se le viene directamente, e independiente a la voluntad, o sea, la persona no puede dominar esas convulsiones. ¿Qué es la parálisis? La parálisis es la pérdida de la motilidad voluntaria. O sea, no podemos levantar el brazo, no puedo levantar mi pierna,
¿no? A eso hay una parálisis, una flacidez de toda la musculatura y perdemos la motilidad voluntaria. Paresia es la disminución de la fuerza con la conservación de la motilidad. O sea, yo puedo mover mi mano, pero no tengo fuerza para agarrar, ¿ya? A eso se llama paresia. Hay numerosos grupos de parálisis ligada a la crisis mioplégica de los trastornos de potasio. También cuando el potasio está bajo, puedo tener como una paresia. Puede que mi mano o mi cara o mi pierna no puedo levantar y solamente que yo perdí el potasio. Otros serían los trastornos de la visión, la agudeza visual. Nosotros en oftalmología ya hablamos sobre la ambliopía, la amaurosis, la atrofia del nervio óptico, que pueden ser primarias y secundarias, y los edemas de papila. También hemos hablado sobre los escotomas, hemianopsia, hemos hablado de las miopías, hemos hablado del astigmatismo, ¿se acuerdan? Entonces van a tener que repasar. Todo eso puede venir por un problema vascular, por un tumor cerebral, más que todo en el lóbulo temporal y región occipital cuando es la visión. Los trastornos de los esfínteres son propios de la neuropatía cerebral. Para ver sobre los trastornos de la visión, van a repasar un poco sobre las áreas, ¿ya? Del cerebro. Tenemos áreas, ¿no? Tenemos un síndrome de la cola de caballo, por ejemplo. ¿Qué va a provocar él? Puede ser que haya habido una lesión de médula, puede ser una parálisis periférica, una lesión de las vías descendentes de la corteza prefrontal, rolándica. Puede ser que este paciente no está controlando la micción y aparece dos tipos de vejiga, ¿ya? Que se llaman vejiga neurogénica. Él tiene problemas a nivel del síndrome de cola de caballo que se encuentra casi en la parte final, ¿no? De la columna. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa vejiga de shock? Hay abolición de los reflejos de micción. El paciente se orina, no puede eh, retener en sí, ni tiene la sensación que se está orinando. Hay una interrupción brusca descendente. El paciente se orina por rebosamiento muchas veces cuando la tensión vesicular hay una resistencia opuesta a los esfínteres. Otro sería la vejiga automática o refleja. En esto, la vejiga, también se habla de shock, cuando se recupera el reflejo miccional, cuando el paciente ya va. Por ejemplo, les voy a dar un paciente que ha tenido un trauma medular, pero que hay todavía la esperanza de que pueda, después de una cirugía, eh, recuperar sus reflejos. Se le dice a la familia, cuando el paciente vean que haya una vejiga llena, pero no esté orinando el paciente, se abre el grifo para que escuche la caída de agua. Entonces, esa es una de las estimulaciones que tiene el paciente para orinar. No sé si alguna vez a ustedes que tenían la vejiga llena y, y estaban abriendo el grifo, daban la sensación de querer rápido ir a orinar. Entonces, a eso se llaman vejiga automática o refleja, que necesitan un reflejo miccional. La vejiga neurogénica o inhibida. En estos hay lesión parcial bilateral de las proyecciones descendentes que se va a caracterizar por una necesidad imperiosa de orinar. O sea, el paciente quiere ir a orinar cada rato. Otros síntomas serían las cefaleas, también llamados cefalalgias.
Las cefalgias son dolores de cabeza o cefaleas de tipo pungitivo. Cuando el paciente le diga, a mí me duele mi cabeza como si me punzara. O sea, eso se habla de cefalalgia. En cambio, las cefaleas son molestias persistentes en forma de pesadez. O sea, le va a decir el paciente, a mí me duele mi cabeza como si me apretaran, más o menos, ¿no? En tensión. Estas cefaleas pueden ser orgánicas o funcionales. Cuando son orgánicas, son secundarias a un aumento de volumen, fíjense, con un aumento de presión. Puede ser también aumento de presión arterial, que puede haber un aumento de líquido cefalorraquídeo, la presencia de tumor, procesos inflamatorios que nos van a dar cefaleas orgánicas. En cambio, las cefaleas funcionales es una reacción del cerebro, pero de una persona sana, sin ningún estímulo. A eso se llaman cefaleas funcionales. Cefaleas psicógenas son sensaciones que manifiesta el paciente. Puede ser que no esté satisfecho de algo, una tensión psíquica, una molestia, un enojo que le va a provocar. O directamente en la casa alguien quiere dominar a alguien y dice, a mí me duele la cabeza, me duele mucho, ¿no? Y sin embargo es algo psicológico. Cefalea vascular, en este caso es más del sistema nervioso autónomo. Puede ser de arterias que pueden hacer un aneurisma que provoca cefaleas. Otro concepto sería la migraña. Otros hablan de migraña. ¿Cuál es la diferencia con la cefalea? La migraña hay la liberación de la serotonina, que estos van a provocar vasoconstricción cerebral. Entonces, al haber vasoconstricción, no hay oxígeno adecuado al cerebro, porque el cerebro solamente se alimenta de oxígeno y azúcar, nada más, ¿no? Glucosa. Entonces, esa vasoconstricción de las arterias va a provocar isquemia cerebral y el paciente refiere migraña. Puede haber una migraña común, que en este caso es frecuente en mujeres, que son migrañas crónicas desde la infancia hasta adultos. También otra migraña puede ser de la persona que consume alcohol y al día siguiente va a tener un dolor de cabeza, una migraña por deshidratación. Otro sería cambios de sueño, que el paciente no durmió, entonces va a tener migraña. Otro sería mal migrañoso, pueden ser verdaderos, a esto se llama mal migrañoso. Migrañas acompañadas, que puede ser neurológico por trastornos de la visión. No puedo ver ciertos colores porque me duele en la cabeza, van a decir los pacientes, ¿ya? Entonces, esto va ligado a problemas oftálmicos. Migraña clásica o típica son pacientes que, por ejemplo, no quieren o comen algo que les hace daño. Puede ser maní, por ejemplo. Yo no como el maní, no me gusta, si no me va a doler la cabeza, ¿no? Entonces, a eso se habla de migrañas clásicas. Trastornos del sueño, por ejemplo, ¿cuáles serían? Hipersomnia, que es a quienes hablamos de hipersomnia. Es cuando el paciente duerme más de 8 horas. O sea, es el aumento del sueño. Esto puede ser por infecciones, por lesiones del encéfalo, problemas de endocrinos, cardíacos o neurolépticos. Cuando es infeccioso puede ser una encefalitis, puede ser también una enfermedad del sueño, síndrome de Klein-Delay. Y si son lesiones del encéfalo, puede ser problemas vasculares, tumores a nivel hipotalámico.
Si son endocrinos, puede ser hipotiroidismo, problemas de Addison y obesidad. Cuando es problemas cardiopatías, pues ustedes saben que todo paciente que sea con problema cardíaco hace problemas de nicturia. ¿Se acuerdan qué es la nicturia, no es? Es cuando el paciente orina en la noche. Entonces, ese paciente no duerme porque cada rato se está levantando para ir al baño. Entonces va a tener hipersomnia, ¿no? Entonces al día siguiente va a estar con mucho sueño. Insomnio es la disminución involuntaria de las horas de sueño. Esto es muy frecuente en pacientes con una vida muy agitada, preocupados, con mucha responsabilidad, entonces ellos no duermen por la preocupación. Parasomnia son trastornos menores del sueño que pueden ser también problemas cerebroespinales. Son pacientes que se despiertan sobresaltados, ¿ya? Tienen agitación motora. Vegetativos, aquellos que tienen enuresis, ¿se acuerda que era la enuresis? Es cuando un niño mayor de 5 años se sigue orinando en la cama, que también puede ser en personas mayores. Y psíquicos son aquellas personas que tienen terror nocturno, tienen terror a la oscuridad, tienen terror a quedar solos. Y personas que tienen el problema de levantarse y caminar y no acordarse qué hizo, ¿no es? Sonambulismo se llama eso. Síndrome apneico del sueño. Estos son aquellas personas que duermen 2 horas, se despiertan, duermen otras 2 horas. ¿Y qué va a provocar eso? Un infarto del tronco encefálico o también hipertrofia amigdalar, puede ser un mixedema, puede ser también una hipoxia cerebral, que este paciente tiene un síndrome de sueño. En el examen físico, veamos qué vamos a hacer en el examen físico. Vamos a ver la actitud del paciente. Vamos a ver en la meningitis cómo voy a encontrar al paciente. Vamos a tener una contractura de los músculos a nivel de la nuca en la meningitis, ¿se acuerdan? Los opistótonos, emprostótonos, epistótonos, que habíamos hablado en actitud. Entonces volvemos a repasar aquí en neurología. Y ahí está, los niños de signo de Kerner, signo de Brudzinski, que más después les voy a ir hablando cómo es la contractura de los músculos a nivel de columnas espinales, ¿no ves? Las hemorragias cerebrales, cuando hay un accidente cerebrovascular, el paciente está en coma profundo, hay una actitud flácida, no hay contractura muscular, la misma cara tiene flácido, tiene una respiración de Cheyne-Stokes. Miren que ya estamos hablando semiología de todo lo que ustedes han avanzado. Este paciente va a levantar las mejillas y vamos a tener como un enfermo enfumador de pipa. Vamos a mostrarles algunas figuras. A ver, vamos a cambiar la diapositiva. Jóvenes, ¿me escuchan o se durmieron? Sí, doctora, la escuchamos. Se escucha, doctora. Muy bien.
porque justo vamos a hablar del examen físico. Entonces, ¿cómo voy a examinar el sistema nervioso? Para eso necesito material, ¿ya? Necesito una linterna de bolsillo, necesito un depresor lingual, necesito unas agujas estériles, necesito el diapasón, objetos familiares que pueden utilizar, moneda, llaves, una cartera, un bolsón, bolitas de algodón o torundas de algodón, martillos de reflejo, ¿ya? O cualquier sustancias que tengan, como ser olor a naranja, flores, ajo, azúcar, sal, limón, tubos de ensayo para tener agua fría y caliente. Todos esos materiales necesitamos para hacer el examen físico. Y los martillos. Aquí tenemos variedad de martillos para hacer los reflejos. Estos son pediátricos y hay otros más bonitos pediátricos para que el niño no se asuste de lo que estamos utilizando. Entonces son figuritas de jirafa, ¿no? Para que nosotros examinemos a los niños. Otro material, necesito un martillo de reflejo, necesito un tablero de Slane, necesito un otoftalmoscopio y el algodón y el alfiler, ¿no? Vamos a examinar primeramente los pares craneales. ¿Se acuerdan cuántos pares tenemos? ¿Cuántos pares craneales? 12. Son 12. Muy bien. Entonces aquí están los 12, ¿no ven? Oftálmico, óptico, motor ocular común, patético, trigémino. Y cada uno de estos vamos a ir viendo cómo voy a examinar. Primer par craneal. ¿Este primer par craneal tiene origen real o tiene origen aparente? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Anatómicamente. A ver, ¿quién sabe? Robert. El origen vendría a ser en el bulbo olfatorio, ¿no? Por encima del hueso etmoides, si mal no O recuerdo, sea, doctora. no tiene origen real directamente, tiene origen aparente, ¿no ves? Origen real es de dónde nace en el cerebro. En cambio, esta rama oftálmica va directo, se entra como fibras por ¿qué se llaman eso? Lámina cribosa, ¿se acuerdan? Tanto del frontal y el etmoides, ahí se introduce. Entonces, ¿cómo voy a examinar? Vamos a necesitar dos aromas familiares y le hago cerrar los ojos al paciente y le tapo un orificio nasal y le hago leer, por ejemplo, el derecho, después el izquierdo. Y le tengo que preguntar, ¿está oliendo? Porque estoy valorando el primer par. Ahí está. Miren, mejor es configura para que ustedes puedan ver cómo es lo que se hace. Ahí puedo utilizar aromas. Puedo utilizar hasta el alcohol también, ¿no es? El segundo par. Para el segundo par, que sería el nervio óptico, yo necesito, generalmente esto lo utilizan los oftalmólogos, pero como médico general también, para sacar, por ejemplo, un carnet de, de conducir, tenemos que sí o sí ir al oftalmólogo y nos hacen el médico este examen, ¿no? Para que veamos que tengamos una buena vista y no haya problemas al manejar una movilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos al paciente a 6 metros de distancia y del tablero de Slane. Ese es el tablero que puede ser en letras o puede ser en números. Y le pido al paciente desde el más chiquitito o me voy desde el más grande hasta el más chiquitito. Y ahí veo si el paciente va a necesitar lentes o no, ¿no? Determina la agudeza visual.
Yo creo que casi la mayoría de ustedes que utilizan lentes han ido a hacer este estudio, ¿no? Para ver la agudeza visual, el número, la cantidad, el denominador. Ahí tenemos en números, que a esto se utilizan en tarjetas también, ¿no? Los embau. Y puedo hacer una tarjeta hasta con la mano. Ahí está. Fíjense, si no está en la pared, yo puedo hacer una tarjeta y me pongo a 3 centímetros y ahí voy desde el número más grande hasta el más pequeño. Y con el... Y también al paciente, ¿qué le voy a hacer? Le voy a poner unas 2 gotitas de atropina para dilatar. Necesito dilatar a 5 milímetros, o sea, provoco midriasis para que yo pueda ver fondo de ojos, o sea, voy a ver la retina. Ahí está. Miren, de esa forma se ve la retina y vemos la dilatación de las arterias. Miren esas dilataciones que pueden ser las causantes de la disminución de la agudeza. Pueden provocar hasta miopía. Y en este lado es de un paciente que es diabético. En los pacientes diabéticos va a haber calcificaciones, o sea, va a haber un desprendimiento de retina, por eso van perdiendo la visión, ¿ya? Entonces tengo que ver cuál de estos problemas tiene el paciente que ha ido perdiendo la visión. Y ahí también le hago tapar un ojo y examino el derecho, después examino el izquierdo. Aquí están los motor ocular común, patético y motor ocular externo, que lo puedo hacer en uno, los 3, porque son más musculares. Entonces, ¿qué hago? Le hago ver hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda y en la parte media. Miren, de esta forma. Agarro un lapicero, por ejemplo. No tengo lapicero, pero tengo esto. Entonces, y ahí hago de derecha, izquierda, pero que me guíe, no con la cabeza. La visión, solamente con la visión. Y puedo hacer, ¿no? Entonces, aquí tengo un lapicero. Entonces, le digo que mire fijamente al lapicero y sin mover la cabeza me tiene que seguir hasta donde él puede ver. Vuelvo a la parte media y me voy a la derecha. Después me voy hacia la parte superior y luego a la parte inferior, ¿ya? Ahí estoy examinando el común, el externo y el patético. Después nos vamos al quinto par, que sería el trigémino, que es lo que van a hacer ustedes, el trigémino y el facial, que son importantes. El trigémino en sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a agarrar la parte facial, trigémino. Acá tenemos 3 terminaciones del trigémino, ¿se acuerdan, no? Hemos hablado en una oportunidad que tiene 3 ramas terminales y entre esas tenemos una rama que es la rama oftálmica que va a ir al globo ocular y las otras 2 motoras que van a ir de la comisura labial hacia arriba, que ustedes lo van a hacer, cérvico-facial hacia abajo y temporofacial. Con eso terminan. Esas son las terminaciones. Y nosotros vamos a hacer con las 2 manos la contractura. Luego, con una torundita de algodón o puedo utilizar algo romo, una llave, por ejemplo, y yo le voy a decir al paciente, cierre los ojos y le hago en la frente y en la parte inferior. Acá, si le hago en la frente,
y le voy a decir qué siente, ¿no? Estoy haciendo la terminación temporofacial. Y en la parte inferior, la cervicofacial. También puedo hacer, es un poquito peligroso, pero para que él mirando, abriendo los ojos, yo con algo me acerco a los ojos, él tiene que cerrarme inmediatamente. ¿Ya? Ahí está, con una torundita de algodón también puedo hacer para que parpadee, ¿no? Porque al acercarle el objeto, el paciente tiene que parpadear, o sea, cierra, es un acto de reflejo, de protección que tiene el paciente, excepto que esté mal el trigémino, ¿no? Luego puedo hacer con la linterna, que ya habíamos practicado con la linterna, mirando pupilas, voy haciendo de derecha a izquierda. Y esto de la torunda de algodón nos sirve cuando el paciente está en coma para saber que haya reflejos corneales. Otro par craneal sería el facial. El facial es un par craneal que también lo van a hacer. Estos tienen origen real, aparente, tienen núcleos de origen y su trayecto. Es muy bonito, traten de dibujarlo, no hagan dibujos grandes, pueden hacer unos dibujos prácticos que bueno, ya ustedes saben dónde son los orígenes reales y aparentes, ¿no es? La bulboprotuberancial y de ahí ya lo sacan sus ramas. ¿Cómo voy a examinar? Voy a hacer que eleve más que todo, las cejas. Levante las cejas hacia arriba, ¿no? Luego yo voy a decirle que cierre fuerte los ojos para que yo le pueda abrir, ¿no? Él me tiene que hacer la defensa. Estamos valorando la parte motora. También le digo que sonría o que me muestre los dientes. Miren de fácil, no necesito mucho equipo para valorar el facial. Miren, ahí está. Él está levantando las cejas y aparte me está mostrando los dientes. O sea, tiene el nervio facial 100 puntos. Luego puedo decir, si eso no puede hacer, que silbe, que infle los carrillos, que meta aire y que me infle. También es el facial. Son gestos que tiene que hacer el paciente para que yo valore. No, aquí no hay ninguna desviación. Aquí voy a valorar la parálisis facial, porque si hay parálisis facial, ¿qué va a pasar? Va a haber una ptosis palpebral y la comisura labial se va a ir para otro lado. También aquí tengo que valorar si la parálisis facial es periférica o es central. Ahí está, la ptosis palpebral del paciente con alteraciones del nervio facial. También puede haber lagostalmus, o sea, epífora, donde va a ir perdiendo el lagrimeo sin ningún estímulo. Otro par sería el acústico. Aquí necesito el diapasón, que sería una prueba de Weber. ¿Qué vamos a colocar? Primero el diapasón, golpeo porque tiene unas partes redonditas donde al golpear hay vibraciones. Entonces eso le pongo en el vértice y esa vibración tiene que ir a los dos oídos, ¿ya? Lateralizando, de esa forma. También puedo hacer en la apófisis mastoidea para que él sienta la vibración y el sonido. Si no siente, entonces yo me acerco más al pabellón auricular para que el paciente me diga qué siente. Puedo hacer con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Ahí está, miren, lo pueden ver el diapasón que vamos viendo de esta forma. En la apófisis mastoidea
Si no tengo el diapasón, entonces mis dedos sirven. Me acerco al oído y le digo que si escucha o no escucha el auditivo. Otro par craneal sería el glosofaringio. Aquí necesito limón, sal, dulce, para ir poniéndole a la lengua con los ojos cerrados del paciente y que me diga si siente el sabor o no siente, más que todo en la parte de la lengua. En la lengua también está el facial, ¿no ves? Pero está más el glosofaringio. Después viene el otro par craneal, que sería el vago. En el vago, acá voy a verificar la arcada. Aquí con un bajalengua le digo que abre la boca y entonces yo voy estimulando para que provocarle como vómito. Sería el vago, ¿no? O le hago tragar un poquito de agua. Le digo, trague agua. Ahí, si traga normalmente, entonces no hay problema del vago. Después viene el espinal. Aquí es con los músculos de trapecio, esternocleidomastoideo. Miren, yo hago que levante los hombros, pero yo le hago resistencia para que me levante. Necesito saber cuánto puede tener. Puedo también con reflejos, romo, yendo desde la cara hasta la parte del trapecio. Esto ya hemos visto. Lo último sería el glosofaringio, el hipogloso, mejor dicho. El hipogloso, aquí vamos a inspeccionar abriendo la boca al paciente, entonces voy a ver todo lo que es cavidad bucal, veo la lengua, la curvatura, voy a hacer que la lengua se tope a la nariz o que saque la lengua hasta el mentón, pero que tenga una línea recta, porque si hay desviaciones, entonces ya el hipogloso está afectado. Ahí está con la linterna y examinando la posición de la lengua. ¿Ah? Sacando la lengua. Eso sería de los pares craneales. Y vamos a ver otros que serían la función cerebelosa, la coordinación en movimientos finos. Por ejemplo, yo le puedo decir al paciente que ponga sus dos manos, si ustedes están en su casa, pongan sus dos manos rectos en el pie y hacen de esta forma, pero rápido, ¿ya? Tiene que haber coordinación, porque si una sola mano está y la otra no está coordinado, entonces hay problema. Otro que puedo hacer de esta forma, agarro con el índice y de eso, ¿ya? Ahí tiene que haber coordinación y rápido. Otro sería la prueba del dedo. Entonces, nosotros como médicos nos ponemos así y el paciente con los ojos cerrados se tiene que agarrar la nariz y ir al dedo, ¿ya? De esta forma. Si ustedes pueden, también puedo hacer que mis manos alarguen, ustedes pueden hacer en su casa, y la mano derecha. Parece que ya una vez ya les hice hacer eso. Con la mano derecha hago de esta forma y después el otro. Pero tengo que agarrar la punta de mi nariz, no hacia arriba ni hacia abajo, porque si me voy un poquito más arriba, hacia abajo, entonces aquí tengo alterado a nivel cerebelar. Miren, ahí está la paciente, se llama prueba dedo-nariz. También puedo hacer la prueba talón-espinilla, que también va a valorar la función propioceptiva cerebelosa. La prueba de Romberg que ustedes ya conocen, hacerles caminar en una línea recta sin que se desvíe a la derecha ni a la izquierda. Ahí está en la marcha, el equilibrio. La función sensitiva, aquí yo necesito que ustedes tengan cualquier objeto romo, frío, caliente. Vamos a ver el tacto superficial, las vibraciones, dolor superficial y posición articulares.
Y aquí vamos a ver los puntos de la sensibilidad sensitiva cortical. Si no hay la descripción definitiva de lo que yo estoy haciendo, puedo hacer con mi lapicero y hacer un 8, por ejemplo. Y al paciente le voy a decir, ¿qué le estoy haciendo? El paciente tiene que estar con los ojos cerrados. ¿Qué le estoy haciendo? Él tiene que describirme qué número le estoy dibujando en la mano. A eso se llama grafiestesia. Consiste en los trazos de la letra o número en la palma de las manos que el paciente tiene que reconocer. ¿Qué es la esterognosia? Es reconocer táctilmente los objetos. ¿Qué le estoy agarrando? ¿Qué le estoy dando? Él tiene que decirme, esto me dio una llave, me dio algo redondo. Esa es la sensibilidad esterognosia. Las sensibilidades superficiales, que son lo mismo, táctil y dolorosa. Al dolor puede ser calor, algo que le apegué y le va a provocar dolor, o frío, ¿ya? Son nervios corticales de la sensibilidad profunda superficial. Aquí está la prueba de Romberg y las sensibilidades. Esto no va a entrar al examen. Los reflejos. Reflejos también hemos hablado. Los reflejos del bíceps braquial, también hemos hablado del locomotor, del tríceps, rotuliano, de Aquiles, el clonus. ¿Y qué estamos examinando esos reflejos? Estamos examinando toda la parte piramidal. Aquí, por ejemplo, si hago yo un reflejo mentón, estoy examinando trigémino, que ese trigémino tiene su origen a nivel de la protuberancia. Entonces, si no hay ese reflejo, si está alterado, el problema es protuberancia. Si es a nivel de tórax, entonces estoy examinando C5 y 7 T1, cervical 5 y torácica 1. Si es a nivel de reflejo bicipital, estamos en el C5 o C6, tricipital o radial, tenemos C7 y C8, estímulo radial, tenemos C5, 6, rotuliano, lumbar 3 y 4, y aquiliano, sacro 1 y 2. Fíjense con esos reflejos que estoy examinando. Este cuadrito es muy importante. Otro sería a nivel de los reflejos corneales. ¿Qué estoy examinando en el reflejo corneal? El trigémino y el facial. ¿Dónde estaría el daño? ¿Qué estoy explorando con eso? Protuberancia. Faringio, glosofaringio, vago. También está en el problema en protuberancia y bulbo. La parte cutánea abdominal, estamos examinando todo lo que es torácica 7 y 12. Plantares, lumbar 4 y sacro 1. La escala de Glasgow, ni cómo, ya está, dieron examen ustedes, pero hay que echarle una repasadita. Signos meningios. Entre los signos meningios de un paciente que tiene una meningitis, tenemos que ver rigidez de nuca. ¿Qué tengo que hacer? El paciente está en decúbito dorsal, entonces yo levanto la cabeza, entonces hay una contractura muscular. Se dice que toda serosa inflamada paraliza el músculo vecino. Entonces, como está inflamado todo lo que es la meninges, va a paralizar el músculo. Entonces va a haber una rigidez de nuca. Otro, signo de Brustinski. En este caso hay una flexión involuntaria de las rodillas y la cadera. ¿Ya? Hay una flexión del cuello. Nosotros le estamos haciendo la rigidez de nuca e inmediatamente hay los miembros inferiores flexionados.
Signo de Kernighan 1 y signo de Kernighan 2. También el paciente va a referir dolor en la parte inferior de la espalda con la resistencia de las piernas, en este caso lo va a estirar. Otro sería el signo del trípode. En este caso, en este signo, hay una meningitis o una hemorragia intracerebral. El paciente ha habido una hemorragia cerebral, ¿no? Hay una contractura de la musculatura dorsal. Signos de la nuca plantar. En este caso, nosotros vamos a ver todo lo que es la planta, vamos a hacer estímulos. Y para eso les voy a mostrar. Bueno, esta es marcha. Sobre marcha, y hemos hablado en las funciones de las paresias, las marchas equinas, cerebelosas, sensoriales, ¿se acuerdan? Todas estas marchas es que ustedes hagan un repasito nada más. En los niños, por ejemplo, recién nacidos, el pediatra o el neonatólogo, o ustedes cuando hagan internado y estén en el examen del recién nacido, cuando hagan maternidad, por ejemplo, se hace la prueba del agarre palmar. Le agarran al bebé y el bebé inmediatamente le va a agarrar fuerte. A eso se llama el reflejo palmar. También tenemos otro reflejo palmar en el piecito y sus deditos llegan a hacer. El reflejo de Moro es levantándolo al paciente y largándolo y él hacer sus manitos como asustado. Reflejo tono cervical, donde el paciente es el llanto total, ¿no? Cuando eso no hay y hay una flacidez en el niño, tenemos que ver la posición también del recién nacido. Reflejo del pasito, ahí uno le hace caminar y el paciente tiene sus reflejos. Esto no entra. A ver. Ya. Cuando yo examino el lóbulo temporal, que hay los centros importantes del cerebro, vamos a examinar en las crisis convulsivas, en los trastornos afásicos, también trastornos de la audición, trastornos de la visión, trastornos psíquicos y todas las zonas de Wernicke, ¿no? Aquí tenemos síndromes sensitivos que vamos a ver, por ejemplo, el temblor. ¿Por qué el temblor? Así aparece de repente ciertos grupos musculares, temblores, que consisten en movimientos rítmicos, oscilantes que tiene el paciente o alteraciones de grupos musculares que son temblores que pueden ser parkinsonianos, de contractura, de agitaciones o temblor esencial que llegan a tener los pacientes. Otro sería la corea. En la corea son movimientos involuntarios que el paciente no puede controlar, arrítmicos y muy rápidos, que implica en grandes grupos musculares, especialmente en la escápula, la pelvis, ¿no? La atetosis son movimientos también involuntarios arrítmicos que pueden causar imposibilidad de mantener, por ejemplo, los dedos, la lengua, el grupo muscular que va a ser afectado. ¿Qué es el balismo? Consiste en movimientos rápidos y violentos que son extrapiramidales. Las mioclonías son contracciones musculares bruscas, irregulares, que pueden ser rítmicos, muy amplios por estimulación sensorial. Las distonías o espasmos voluntarios que van a provocar que son aumentos de músculos, de afecciones de la actitud y persistencia en los movimientos. ¿Qué es el tic? El tic son movimientos estereotipados, repetitivos, habituales en un órgano, que se desencadena por situaciones, uno, de tensión, la persona está tenso, los niños están tensos, que pueden suprimirse voluntariamente cuando pasa el momento de tensión, el momento de
de que el paciente está sufriendo. ¿Mm? La corea, ya sabemos, son danzas o movimientos que el paciente refiere que también son involuntarios. Son movimientos pero bruscos que llama la atención. A veces ya les había hablado de que la profesora detecta esos movimientos y nos llaman y nos dicen, su niño cada rato molesta, su niño le quita el cuaderno, le quita el lápiz a los demás. Entonces, son niños que pueden tener problemas de movimientos. Las atetosis también es lo mismo. Las mioclonías son movimientos vermiculares, continuos, ondulantes, se dice, por las extremidades, tanto en la cara y en la lengua. Son mioclonías fasciculares también. Son contracciones de cierto grupo de fibras musculares que puede estar el paciente en reposo y hay unos movimientos involuntarios o temblor de ciertos grupos en la piel, en la cara. Otro sería la voz y lenguaje, que eso hemos hablado en otorrino, ¿se acuerdan? Que también va a entrar, por eso es que los demás colegas dijeron, pero si todo se está repitiendo en los demás temas, entonces neurología para ellos va a ser normal. Entonces, ¿qué es la voz? El sonido del aire, de la expresión a nivel desde el pulmón para articular por medio de las cuerdas vocales sonidos. Vamos a hablar del lenguaje articulado del ser humano que va a ser pensante. Esa persona va a pensar lo que va a decir. Las disfonías son, ya también se les ha hablado de disfonía, son las ronqueras o afonías del paciente que refiere. La disartria son trastornos articulares de ciertas palabras incoordinadas que tiene el paciente de movimientos musculares. La dislalia son trastornos de la emisión de fonación, ¿ya? Son alteraciones periféricas que llega a tener el paciente de origen neurológico. La disfemia son trastornos del ritmo del lenguaje, también neuropático, que estos pueden ser rápidos, espásticos, que pueden hablar rápido. Lo contrario sería mudismo de la disfemia. Dislogias son lenguajes incorrectos que refieren a alguna enfermedad mental, que ya no estuvieran ya conscientes de lo que están hablando. Aquí vienen los problemas de esquizofrenia, que son alteraciones impulsivas verbales que tienen los pacientes. Y puede ser también psicosis maníaco-depresivo. Afasia sería los trastornos del lenguaje, que no puede explicarse la parte motora del paciente. Afasia sensorial también puede haber, afasia motriz, que son afasia, el problema está en la parte del núcleo de Brodmann. ¿Se acuerdan dónde está? Mudeza. Esto también ya saben sobre el tamaño de las pupilas, cuando es miosis, midriasis. Aquí vamos a ver según el tamaño de la pupila y qué alteraciones pueden tener, ¿no? Para eso necesito una linterna. Cuando todos son iguales, son isocóricas. Cuando son desiguales, son anisocóricas. Cuando son de forma irregular, son las discóricas. Miosis es menos de 2 milímetros y midriasis es más de 5 milímetros. Lo último, vamos a hacer todo el estudio neurológico, pero el paciente sigue en coma y los médicos le han dicho que tiene muerte cerebral, porque el corazón sigue latiendo, pero no hay ningún reflejo. Él no tiene nada de reflejo. Si uno le retira el ventilador, el paciente se muere. Entonces,
Los criterios neurológicos para determinar muerte cerebral, o también se llama cese de las funciones cerebrales. ¿Qué vamos a hacer en un paciente en coma profundo, en un Glasgow de 3, por ejemplo? Ausencia de los reflejos cerebrales. No hay reacción a la luz, ¿no?, de la pupila, no hay ningún reflejo oculocefálico, que vamos a hacer con una torundita en la parte cortical a nivel ocular, o vestibular no hay ningún reflejo, corneal tampoco no hay ningún reflejo, reflejo orofaringio, cuando está con tubo y yo le quiero retirar, no hay ningún reflejo, y los reflejos de la respiración, ¿no? No hay. Pero tampoco, si no hubiera todo eso, no puedo confirmar todavía la muerte cerebral. Tenemos que hacer un test de confirmación a la duda, porque a veces viene otro neurólogo, la familia trae otro de afuera. Entonces, antes de decir muerte cerebral, tengo que hacerle 3 veces electroencefalograma, ¿ya? No tiene que haber ninguna actividad cerebral de alfa, beta, no tiene que haber, tiene que haber recto. Ahí recién voy a ver de qué y confirmar que hay una muerte cerebral del paciente. Porque ha habido muchos juicios en varios lugares donde se les ha dado el diagnóstico de muerte cerebral, sin embargo la familia quiere mantenerlo al paciente y son años y años que tienen derecho a mantener. Entonces tengo que descartar que sea una intoxicación, que no tenga potasio bajo, que no esté en un shock. En ese momento que hago el electroencefalograma también tengo que ver que antes de las 6 horas no hayan sedado al paciente, tienen que cerrar la sedación 6 horas antes de hacer el estudio. Y el diagnóstico del cese del reflejo, puedo hacer una arteriografía, gamografía, Doppler, que es generalmente se nos lleva a un juicio eso, ¿no? Entonces terminamos con el electroencefalograma, todo el estudio cerebral del paciente. Bueno, jóvenes, hasta aquí es neurología. No se olviden de repasar todo lo que sea en marcha, escala de Glasgow, las fases, ¿no? Que más que todo en los pares craneales ustedes van a ver. Casi todo se repite. Ahora sobre los síndromes. Ah, espérenme, quiero mostrarles algo que no les he mostrado. Sí, no es acá.
Estaba olvidando algo muy importante de mostrarles. Que son eh, el reflejo plantar. En este reflejo plantar, ¿lo pueden ver la diapositiva? No, doctora. No, doctor. No, no, no lo ven. Doctora. Ah, ya, 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 ya. Entonces he puesto mal. Ahí lo pueden ver. Todavía, doctora. No, doctora, no se ve. ¿Va? Uh, Ah, no, no me está aceptando. Bueno, para no. Y ahora tampoco. Tampoco, doctora. Ya. Bueno, lo que sí quería mostrarle era una figura donde en la parte posterior, en la parte plantar, vamos a examinar toda la vía piramidal. Paciente en coma, entonces hago con algo romo el signo de Babinski, se llama eso. ¿Ya? Entonces, si es positivo, hago así de esta forma en el pie, en la planta del pie. Entonces,
tiene que haber un reflejo de esta forma. Ahí, track. Pero, ¿qué pasa si no hay la vía piramidal? Los neurólogos vienen y hacen la parte plantar y ¿qué hace? Este dedo se separa, ¿ya? Y hace de esta forma. Eso es positivo de la vía piramidal, ¿ya? Entonces siempre se va a hacer ese reflejo de Babinski, se llama. Puede que se le pregunte a ustedes que con el reflejo de Babinski, ¿qué se está examinando? La vía piramidal. Tenemos la vía piramidal cruzada y la vía piramidal directa, ¿se acuerdan? Sí, doctora. Hay entrecruzamiento, Robert, ¿dónde se hace el entrecruzamiento piramidal? ¿Se acuerdan? A nivel del bulbo raquídeo El nivel del bulbo aproximadamente. raquídeo. Ah, está muy bien, pero ¿en qué corte? ¿Se acuerdan que en el bulbo raquídeo hacemos cortes, ¿no ves? Se lo divide en 4 cortes. Ya, ¿en qué corte estaría el piramidal cruzado? Caliente, caliente, Robert. Se va a dar, si no me equivoco, está en el tercer corte, si no me equivoco. Ya. Van a revisar esa parte. Primer corte, doctora, porque creo que es a nivel del entrecruzamiento piramidal o también llamada decusación motora. La decusación, ¿no ven? Motora. Pero no es en el primer corte, Karen. Pero de todas formas, también es en bulbo, ¿ya? Todo lo que es bulbo y protuberancia es tan importante porque hay centros importantes. ¿Se acuerdan de la respiración? Hay los centros, la parte cardíaca, porque es cuando hay edema de tronco, ahí estamos fregados. Cuando vemos a la tomografía un edema de tronco, entonces el paciente no respira y ese corazón está funcionando mal, ¿ya? Entonces ese edema a nivel de tronco hay que ver muy bien. Por eso se pide en un TEC se pide tomografía, se pide todo lo que es región cervical, columna, para descartar cualquier problema de bulbo, protuberancia y mesencefalo, que serían los tres el tronco, ¿no? Después tenemos todo lo que es accidente cerebrovascular o en el polígono de Willis. También el polígono de Willis, ustedes tienen que saber que está formado por las arterias cerebrales y también está formado por ¿qué? ¿Se acuerdan? Ahí entran las vertebrales, la carótida y El tenemos tronco la vascular. anterior, ¿no ven? La arteria vascular, el tronco vascular con sus arterias pontinas. ¿Eh? Y todo eso vemos los aneurismas y esas venitas se revientan y provocan hemorragias cerebrales, ¿no? Puede ser aneurismas congénitos o adquiridos por anomalías de los vasos, que también entrarían en neurología. Eso lo van a llevar cuando lleven neurología. Por eso nosotros no hacemos mucho hincapié en eso, porque ya sería mucho meternos a la clínica. Lo que nosotros queremos saber, que tengan concepto de que qué es convulsión, qué es afasia, qué es heterognosia, ¿no ves? ¿Qué es una convulsión? ¿Por qué la convulsión? ¿Por qué una vejiga neurogénica? Entonces, todos esos conceptos semiológicos tienen que conocerlos primero para ya ver lo que es la patología, cómo se examinan los pares craneales también. Bueno, jóvenes, me hubiese gustado hacerlo presencial esta clase, pero la situación no da, ¿no? Porque es nuestra última clase teórica, que hay alumnos muy buenos en este grupo, como también alumnos malos. Yo el primer día de clase les había dicho que yo me acuerdo de los buenos y me acuerdo de los malos. De los a medias casi no me acuerdo. Entonces nos vamos a ver el día del examen.
Váyanse preparados, es mucha materia, entonces tienen para hasta el 15 estudiar todo. Y ya para el final no va a ser mucho, porque van a tener que repasar la primera parte, porque entra todo lo avanzado en el examen final. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, doctora. Bueno, entonces nos vemos el 15. Ah, y el 10 no se olviden, me tienen que entregar su CD. Háganlo bonito porque se están jugando casi la mitad de su nota. Bueno, que les vaya muy bien, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, doctora, que le vaya bien. Muchas gracias por este año. Bueno, Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. gusto de Hasta conocerlos, luego, muchachos. doctora. Hasta luego. Chao, chao.